nueva longevidad se refiere a la forma nueva, al nuevo acercamiento al paso de los años, que es una opción, o sea, asumir el paso de los años de una manera A, B o C, depende del enfoque que uno le dé. En nuestra cultura y en nuestro entorno se ha idealizado tanto la juventud que eso se ha convertido en una especie de negación de lo que viene después. Y si uno ve el tránsito de la vida como una tribu que va en fila india y hay una montaña y después empieza a bajar, lo mejor para estos que van subiendo es que estos les cuenten qué viene después, para que se preparen, porque aquí no hay tanta agua como acá, porque aquí no hay tanta... Si niegan permanentemente que al otro lado hay una ladera que hay que bajar hasta llegar al final, pues van a perder muchas oportunidades. Pero la idea es que operemos como las hormigas, que casi que son una comunidad superior a los individuos. Y una conciencia. Exactamente, una conciencia colectiva. Patricia decía que la formación, las grandes transformaciones de este siglo, una de ellas es la transición demográfica. A uno en los primeros cursos del colegio le deberían enseñar, mira, esta es la biología, perfecto, esta es la geografía, tú vives aquí, perfecto, estas es las instituciones en donde vives, la democracia, y esta es la vida que te espera. Patricia me dice, pero Liven, yo no entiendo. O sea, explícame por qué Ganas y Canas tiene que estar circunscrito exclusivamente al mundo del emprendimiento, que además es el más difícil. ¿Por qué no amplías tu universo? Ganas y Canas está en las empresas, Ganas y Canas está en las universidades, Ganas y Canas está en los centros de investigación. Entonces, por favor, amplía ese universo. Y yo les quiero decir que apenas salí de ese almuerzo, al otro día cité a junta directiva y tuvimos toda una conversación y cambiamos el alcance. Pero me está rodeando, no me está rodeando para nada, todo lo contrario. Hola, soy Livi Betancourt y quiero darte la bienvenida a este podcast de Ganas y Canas. Este espacio fue creado para invitar a los ganosos y canosos a crear historias que transformen sus vidas. Me desempeño actualmente como vicepresidente de talento humano de una empresa que amo, que llevo en el alma, porque su centro es precisamente el ser humano. Pertenezco a varias comunidades de liderazgo femenino y de talento humano a nivel nacional e internacional, y he tenido la fortuna de ser catalogada como top influencer en nuestro país y en Iberoamérica. Ganas y Canas se generó alrededor de mi libro y los 8 superpoderes que mi papá me dejó como legado. Por eso te invito a que te quedes en este episodio para que conozcas con detalle la historia de este lindo proyecto. Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ganas y Canas. Y hoy tengo 2 invitados muy especiales que nos van a contar de una exploración maravillosa que vienen haciendo alrededor de la nueva longevidad. Son Patricia Morales y Mauricio Reina. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? De verdad es un placer tenerlos en casa y saber que vamos a poder conectarnos con eso tan maravilloso que juntos están construyendo. Muchas gracias por esta invitación, Livi. Mil gracias, aquí felices. Bueno, pues a mí hay algo que me une muchísimo contigo, Patri, porque les cuento que yo conozco a Patricia desde, no sé, yo creo que tenía por ahí 6 años, 5 años, en Cali. ¿Cuál de las dos? ¿Qué? ¿Cuál de las dos tenía 6 años, 5 años? 6, 5. Muy bien. Pero eso antes se notaba mucho, pero a medida que va pasando el tiempo... estamos hablando de ganas, canas y cunas. Y cunas. Totalmente, exactamente. Muy bien.
¿Y por qué? Porque resulta que el mentor de mi papá era el papá de Patricia, Jorge Morales. Incluso tenemos historias muy bonitas que si me pongo a hablar voy a llorar, yo soy súper llorona. Yo sé. Sí, porque precisamente incluso les cuento que una de las personas que estuvo cuando mi papá se murió, reconociendo el cuerpo en ese hangar, después del accidente que tuvo en este vuelo de Avianca del 27 de noviembre de 1989, fue él. Eso yo creo que dice más que cualquier otra anécdota que podamos contar. Y no es solo Jorge, es toda tu familia. Entonces, la verdad, ha sido demasiado importante para mí, especial y casi que diosidencia, poder compartir estos nuevos intereses que tenemos juntas y que además me has puesto a pensar y has enriquecido el camino y el alcance de nuestra fundación y de nuestra comunidad de Ganas y Canas. Así que de verdad, Patricia, soy muy feliz que estés aquí y con Mauricio, por supuesto que también. Muchas gracias. Para nosotros es Felices. muy especial, muy especial. Gracias por estar esta acá. invitación. Y además creo que también nos une, Patricia, nuestra comunidad de talento humano, porque has estado en el mundo de la innovación, pero también hoy compartes parte de esa función que es tan importante. Entonces yo quisiera empezar preguntándoles cuáles son esos 3 momentos más importantes de la vida de cada uno. Entonces, si quieres, empecemos. Sí, aclarando que por ser importantes no necesariamente son los más fáciles. Yo diría que hay uno muy chiquita, pues cuando me vine a vivir a Bogotá, mejor dicho. Del paso de Cali a Bogotá, porque ahí se me abrió un mundo en Bogotá que ha marcado mi vida desde entonces. Nosotros nos conocimos en Cali y ese paso a los 12 años a vivir en otra ciudad, en la capital, ahí conocí al que fue mi esposo y bueno, se abrió una vida muy grande. O sea que ese fue un momento importante, el paso de Cali a Bogotá. 2, el momento en el que decidimos, en ese momento con mi esposo, ser padres. O sea, cuando decidimos ser papás, eso fue una decisión muy pensada y ahí también se genera un cambio, una visión de la vida radicalmente distinta y eso marcó y me ha marcado lo que soy hoy en día, donde el rol de mamá es muy, muy protagónico. Y el tercer momento es cuando pues decidimos vivir juntos con Mauricio, porque es después de que enviudo, Mauricio aparece en mi vida y esta decisión de volver a crear un núcleo de familia y de pareja no era una decisión menor y para mí pues marcó una nueva etapa en mi vida. No, pues esas son fuertes, que sí. Y tú, Mauricio, bueno, yo creo que yo a Mauricio no lo tengo que presentar, obviamente. Creo que sí debe ser bastante curioso para nuestros oyentes escucharte desde otro lugar, porque no es como lo usual en tus conversaciones públicas, pero me parece tan lindo que podamos también compartir esos momentos de tu vida importantes. Muchas gracias, Libby. Lo primero es que yo creo que los momentos importantes de la vida se ven desde un momento de la vida, ¿no? Porque en eso consiste la evolución y la transformación y las transiciones. Para el momento de la vida en que yo estoy, que tiene mucho que ver con nuestro tema, que es tratando de proyectarme hacia el último tercio de mi vida, tratando de hacerlo lo más fructífero, lo más productivo, lo más gratificante posible, creo que hay 3 momentos clave. Uno, un infarto que tuve hace 6 años más o menos. El que no recuerde exactamente cuánto tiempo es, pues da una idea también de cómo lo he internalizado de un cierto modo, pero son más o menos 6 años. Todo salió súper bien, pero pues es la evidencia de la vulnerabilidad y la evidencia de que hay que estar atento a ciertas cosas, porque hay una tendencia a que uno siente que nunca va a pasar nada y pasan las cosas, ¿no? Entonces creo que ese es un momento clave. Y también generalmente es pares que le dicen a uno la vida un poquito, ¿no? Sí, y a veces uno no le para suficientes bolas también. Entonces parte de eso tiene que ver con la búsqueda de la transición. Lo segundo es, yo tengo 63 años y estoy en plena expansión profesional, afortunadamente desde que me conozco
trabajando. No quiere decir que lo haga bien, regular o mal, eso no es el tema de la discusión acá, pero pedaleando y pedaleando. Sin embargo, por la legislación nacional, a los 62 años hay edad de pensión, entonces vienen unos papeleos, vienen unos procedimientos, y ese es como un segundo campanazo. El primer campanazo va con el cuerpo y la salud, el segundo va con la normatividad y con que, como dice decía que ya murió un cantautor argentino, Luis Alberto Spinetta, ya no somos chiquitos, entonces ese es el segundo punto. Y el tercero coincidimos con Patricia, que es el iniciar la convivencia, porque yo nunca no tengo hijos, no me he casado, entonces siempre he vivido solo. Entonces, si vamos a hablar de innovar, de reinventarse, de exponerse a nuevas experiencias, pues el convivir con Patricia ha sido una nueva experiencia. Toda una aventura. Sin duda. Una aventura, sí. Esos son los 3 momentos. Ay, no. Y tú debes estar diciendo, bueno, si se va a enamorar así en todas las respuestas. No, para nada. No, Bueno. Además yo creo que también estos espacios son espacios de presencia. Entonces Sí. la idea es que no lo podamos disfrutar. Sí, Y yo sí, les sí, quiero sí. decir y confieso que aquí estoy feliz. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Tus colaboradores amabilísimos deben estar tomando esto, hay que recortarlo, esto de aquí a acá. Hagan un silencio aquí para poder recortar acá. Míranos cómo se ríen. Bueno, perdón, ya. Pues sí. No, pero también yo quería decir algo, que creo que los podcasts también deben tener esto. Claro. Sí, El desarrollo orgánico y la espontaneidad. Sí, porque Sí. a veces parte del tema es que entonces todos como que estamos sobreactuados, ¿no? Tratando de mostrar cosas que en la vida real no pasan. De acuerdo. Entonces me encanta. Muchas Por favor, gracias. esto no lo cortamos. Bueno, entonces, sabiendo un poco esos 3 momentos, quiero antes de empezar a profundizar en este nuevo mundo de la longevidad que estamos compartiendo, claramente, quisiera saber para ustedes cuál es ese superpoder que más los conecta. Para ti, Mauricio, ¿cuál es? Yo creo que la vulnerabilidad, porque como decía hace un momento, bien sea por la formación personal o por el entorno cultural, las primeras décadas de la vida de una persona suelen estar asociadas con un sentimiento de omnipotencia e invulnerabilidad. Y creo que mientras más pronto le llegue a uno en la vida la conciencia de la vulnerabilidad y la conciencia de la finitud, puede trabajar, no necesariamente conseguir, pero trabajar por una mejor manera de estar en este mundo. Yo creo que buena parte de los abusos, de las ignorar a la demás gente, la falta de empatía, etcétera, etcétera, tiene que ver con ese sentimiento de que yo soy el único eterno en este mundo. Y ya lo dijo Julio Gómez, nadie es eterno en el mundo. De acuerdo, total. Sí. Para mí también es uno de los superpoderes que más siento. Y para ti, Patricia. Hay uno que se llama aventura, ¿no es cierto? La gente dirá, ay, Patricia, ¿por qué dirá aventura? Resulta que yo soy geminiana y yo soy, tengo los gemelos y yo tengo la parte racional, organizada, sistemática. Ay, sí. Y tengo esa otra faceta más exploradora, más arriesgada, y yo le he dado mucha prioridad a esta faceta mía, la más ejecutiva, donde la cabeza ha primado, pero quiero darle el chance a esta otra fase exploratoria de creatividad que claramente está latente, que sale mucho, pero como que vuelve y se pone el freno porque es que hay que pagar las cuentas, porque hay que llegar a la oficina. Entonces, esta mentalidad de explorar, de atreverse, pues yo creo que en este momento es el llamado que tengo y por eso es el que se me prende así con un bombillo. No, además que me encanta porque precisamente se conecta con este proyecto que tienen ustedes juntos y que obviamente para nosotros desde Ganas y Canas ha generado además muchísimo valor. O sea, ustedes vienen explorando qué significa esa nueva longevidad, pero no solo desde los números, ¿sí? En toda la grandeza, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, sino también
las herramientas que necesitamos para transitarla como es. Entonces, me parece muy pertinente para poder comenzar a que nos cuenten un poco de qué se trata, qué es lo que ustedes han tenido como principales hallazgos, cómo ha sido este proceso de exploración de la nueva longevidad. Bueno, entonces lo primero es un poco de terminología, porque Ujú. una cosa es la mayor longevidad, es decir, el fenómeno mediante el cual vamos a vivir más años. Eso es mayor longevidad. Nueva longevidad se refiere a la forma nueva, al nuevo acercamiento al paso de los años, que es una opción, o sea, asumir el paso de los años de una manera A, B o C, depende del enfoque que uno le dé, y uno puede asumirlo como que el paso de los años es decrepitud, es decadencia, o puede verlo de otras maneras. Entonces, este concepto de la nueva longevidad es la invitación a asumir, abordar esos mayores años que nos están cayendo casi que del cielo, ha aumentado mucho la expectativa de vida, y nosotros vimos ahí una invitación muy interesante para ver qué hay que hacer, y por eso nuestro enfoque es la preparación para una vida más larga. Entonces, la nueva longevidad es ver de una manera más, no diría que positiva necesariamente, porque esto no es romantizable, igual los años pasan y las cosas empiezan a tener retos en salud en las diferentes facetas. La menopausia para las mujeres Que es todo una eso. realidad. Nadie dice que esto es pues la fiesta y aquí no está pasando nada, no, aquí sí está pasando. Pero la nueva longevidad es la manera de ver con curiosidad, con perspectiva de, digamos, de gestionar de una manera proactiva esos mayores años que es la propuesta que nosotros tenemos de buscar abordar todo eso que se viene con la mayor anticipación posible. Entonces, ahí como que paro el concepto de nueva longevidad para que quede claro. Ahora, queremos, si quiere usted contar un poco sobre nuestros No, propuestas. yo creo que se unen dos vectores o dos impulsos. Uno, el de la convicción de que somos vulnerables, somos finitos y hay que vivir de la mejor manera la vida. Es distinto vivirla con esa conciencia que sin esa conciencia. Y dos, el que, bueno, y eso se activa mucho cuando yo me iba aproximando a la edad de jubilación, más el infarto hace 5 años, se van configurando esas circunstancias. Y dos, que Patricia es una nerd absoluta. Entonces, muy dentro del club de nerds del mundo. Entonces, hemos ido explorando y explorando bibliografía, autores, médicos, podcasts, etcétera, etcétera, que están al alcance de cualquier persona. Lo que pasa es que hemos hecho el esfuerzo de ponerlo junto de manera sistemática con el fin de hacer algo, Libby, que yo creo que es muy importante. En nuestra cultura y en nuestro entorno se ha idealizado tanto la juventud que eso se ha convertido en una especie de negación de lo que viene después. Y si uno ve el tránsito de la vida como una tribu que va en fila india y hay una montaña y después empieza a bajar, lo mejor para estos que van subiendo es que estos les cuenten qué viene después, para que se preparen, porque aquí no hay tanta agua como acá, porque aquí no hay tanta... Si niegan permanentemente que al otro lado hay una ladera que hay que bajar hasta llegar al final, pues van a perder muchas oportunidades. Nosotros creemos que el concientizar y dar una visión un poco distinta a ese patetismo de que, ay, qué horror la vejez y no sé qué, sí, tiene muchos horrores, pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo nací, mi esperanza de vida y de mis coetáneos era de 58 años, hoy es 82. Esos 24 años hay que hacer algo con ellos y hay que hacerlo bien porque nuestra salud está bien, porque nuestro entorno está bien, porque profesionalmente podemos hacerlo. Llegará un momento en que por un accidente o algo no va a estar más bien, pero mientras esté bien, ni nos vamos a flagelar, ni nos vamos a lamentar, ni nos vamos a marginar del mundo. Entonces, aprovechamos la nerdura de Patricia para ir alimentando este acervo de conocimiento y de ideas. Pero además tú has encontrado una cantidad de institutos, universidades, investigaciones, que me parecería muy chévere que por lo menos nombraras 2 o 3 que seguramente los oyentes pueden también explorar alrededor de la longevidad. Sí,
Sin duda, Colombia está un poquito más rezagado, pero pues no puedo desconocer que en Colombia también ya empieza a haber movimiento alrededor del tema, pero me voy a referir un poco a lo que he encontrado afuera. No por ser pues bluff y que en Colombia no pasan cosas, pero pues digamos que estamos ahí observando más tiempo. Son economías que seguramente pues ya han, entre otros, o sufrido o se han enfrentado pues estos retos. Hay una que es muy cercana porque estoy muy vinculada, que se llama Modern Elder Academy. Esa es una organización que un emprendedor americano que se llama Chip Conley, que es un hombre muy inquieto en todos los ámbitos de la vida, pues decidió por mil razones, y para eso pues habría que oír un poco sus historias, pero decidió fundar esta organización que es como una escuela para la mediana edad, que a nosotros nos parece eso un hit absoluto, porque a uno le enseñan, inclusive cuando va a ser papá, clases como para ser papá. Cuando el niño ya nace, entonces el pre-kinder. Cuando el niño va a pasar a bachillerato, entonces la inducción para bachillerato. Cuando va a la universidad. Pero a uno a quién le enseñan entre los 30 y los 70 a ver qué es lo que pasa ahí, como para ver cómo nos preparamos. Entonces, ahí hay un lugar que tiene cursos online y cursos presenciales, que está muy enfocado en la persona, en el ser humano. Y antes de decirte la otra institución, una aclaración en esto que estamos hablando. Todo este tema de la mayor longevidad y el abordaje de la nueva longevidad tiene tres ejes. El eje del ser humano, del individuo. Y digamos que Modern Elder Academy está muy, muy centrado en todo el conocimiento para que el individuo se prepare para una longevidad más grande. Está el enfoque, digamos, corporativo, empresarial, del sector productivo, que ahí también hay unos retos enormes de los cuales de pronto podemos hablar. ¿Qué van a hacer las empresas con esta población que se está envejeciendo? Y un tercer eje es el eje de las políticas públicas, donde, bueno, ¿qué pasa con las reformas pensionales, con las reformas de salud? Todo. Entonces, hay estos tres ejes y hay conocimiento que se enfoca en uno u otro. El de Chip Conley es muy desde el ser humano, como hablar sobre la sabiduría, sobre las transiciones. Hay otra organización que se llama Segunda Vida. Hay un diplomado, y pues ese es uno de los programas que yo he tomado, que se llama La Nueva Longevidad, cuyo líder es un médico argentino que se llama Diego Bernardini, que aunque su formación pues ha sido en Argentina, ha salido hace muchos años y es como el vocero en Latinoamérica sobre estos conceptos de la nueva longevidad. Y ese es un programa interesante, muy dirigido a latinoamericanos, donde se miran todos los aspectos que tocan los temas del individuo y un poco los temas pues a nivel de corporativos. Entonces yo te diría dos para no alargarme, pero a nivel de bibliografía, a nivel de, digamos, de podcasts, hay mucho conocimiento y lo importante es como entender desde qué óptica están hablando cada uno de los expertos, pero hay una riqueza enorme y lo que estamos es platanizando qué de eso cabe dentro de nuestra cultura. Y si ustedes tuvieran que, digamos, resumir, ¿no?, en 2 o 3 puntos los principales hallazgos de toda esa, digamos, integración que han hecho de tantos puntos de vista, de tanta información, ¿cuáles resaltaría? Yo volvería a hablar de esa metáfora de la colina, donde a medida que uno va avanzando en la vida se va acercando acá y los mayores van empezando a bajar y conocen una nueva realidad que le pueden transmitir a ellos. En esta nueva realidad, en la del último tercio de la vida, hay una serie de circunstancias que pueden jugar a favor de vivir bien esos años de la vida o muy en contra. Pero buena parte, la clave de todo esto es que buena parte de esas virtudes o defectos de esas etapas están en manos de uno, pero en la parte de ascenso de la colina. Es decir, por eso es que la prevención y los primeros años son claves. En la salud, que es bastante obvio, mientras más... ¿Cómo me cuido yo cuando estoy joven y no cuando ya pues estoy bajando la colina? Porque hay cosas que ya no son reversibles. En salud financiera, obviamente, lo que significa un pequeño ahorro, una conciencia de ahorro desde temprano para tener aquí una mayor tranquilidad, amplitud, libertad. La vida en comunidad es uno de los factores más críticos para tener una buena longevidad. Yo tiendo a la soledad, a la introspección y todo, entonces ha sido uno de los aprendizajes más importantes en mi caso. El tema de la ocupación y el aprendizaje.
el cuento de que, ay, yo ya no aprendí tal cosa, yo ya no... Sí. Y llega la inteligencia artificial, que sé que conoces bastantes personas que saben mucho de ese tema, ¡pum!, se lo lleva uno por delante. Hay una cuarta dimensión allí, está la dimensión del propósito de vida, que es fundamental y que es también muy elusivo, es muy difícil encontrarlo, pero es bueno saber que no se lo tiene por lo menos. Y está el tema de disfrutar la vida. Esas 6, si uno va llenando esos 6 frasquitos a lo largo de la vida, este descenso va a ser muy bueno. Dentro de las limitaciones que cada cual tenga, porque no todo el mundo tiene la suerte de nacer con unas buenas circunstancias. Pero si llevas esas botellas vacías, este descenso va a ser como lo pintan, que es, ay, la vejez, no sé qué. No estamos hablando ni de vejez, es nuestra madurez, sencillamente. Y hay una frase que nosotros utilizamos, es nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde para empezar a hablar de estos temas y para hacer una revisión de cómo están las brechas en estos 6 frentes. Y ojalá desde muy chiquitos pudiésemos tener esa conciencia de que hay que trabajarle a estos 6, cada uno sostiene de alguna manera el paso de los años. Y ese es, digamos, el hallazgo es que ojalá tengamos la conciencia de que esto existe, pero que hay poca conciencia. O sea, que todavía, ayer hablaba con una persona que está trabajando a nivel de las empresas, tratando de sensibilizar sobre qué va a pasar con el sistema de reclutamiento, tú que estás tan metida en talento humano, el sistema digamos, de selección y de retención de personal, qué pasa con las relaciones intergeneracionales. Y es como si estuvieran hablando en chino, como que todavía hay una cosa de que las áreas digamos, las organizaciones están montadas en otras cosas, pero este tema intergeneracional y este tema de los mayores es como si estuvieran en otro planeta. Entonces, hay mucho terreno sobre el cual hay que pues, caminar para decir, es que este tema eso se llama la transición demográfica, es una realidad, de las, o sea, tenemos la tendencia global del calentamiento climático. Tenemos la tendencia de la inteligencia artificial. Hablamos en estos días en una reunión, la globalización pues es una tendencia. Y la transición demográfica es otra, incuestionable. Y hay personas que todavía no se la han pillado. Entonces, por eso hay mucho terreno para explicar esto y cómo impacta a nivel de la persona, de las empresas y de las sociedades. Y precisamente ahorita que decías que hay temas que comienzan a moverse mucho. Yo creo que hace unos años el tema de la equidad de género no era usual y creo que ahora antes estamos sobreactuados en algunos escenarios y creo que ahora estamos empezando con el tema intergeneracional y el tema de la longevidad. ¿Cómo ven ustedes, dentro de lo que están explorando, esa conexión intergeneracional y esa apuesta a unir los mundos? Porque generalmente puede pasar que al ver la vida como la montañita, entonces seguimos viéndola un poco como unos son los jóvenes, exactamente, y otros son los canosos. ¿Ustedes cómo ven esa transición y qué posibilidades y oportunidades ven ahí? Yo creo que hay 2 cosas fundamentales. La primera es que es cierto que en esa metáfora de la colina, pues como es una fila, entonces le queda difícil hablar con sencillamente. Pero la idea es que operemos como las hormigas, que casi que son una comunidad superior a los individuos. Y una conciencia. Exactamente, una conciencia colectiva. Patricia decía que las grandes transformaciones de este siglo, una de ellas es la transición demográfica. A uno en los primeros cursos del colegio le deberían enseñar, mira, esta es la biología, perfecto, esta es la geografía, tú vives aquí, perfecto, estas es las instituciones en donde vives, la democracia, y esta es la vida que te espera. Es decir, empieza a mirar desde ya la colina, porque es la manera de organizar la vida en función de una realidad que es inapelable. Entonces, ese contacto intergeneracional es fundamental para que cada cual sepa el otro qué. No, es que yo no entiendo a esos jóvenes de hoy en día, que no sé qué, y si sé cuánto, como si fuera otro universo. Y como si nunca hubiéramos sido jóvenes. Sí, exacto. O Cucho, no sé cuántas, que le gritan en la calle cuando de pronto comete un error o algo así, porque también, como si no fueran a llegar allá. Esa distinta manera de dialogar es fundamental. Pero la segunda tiene que ver con que el que ha pasado esta parte de la colina tiene un conocimiento que no tiene el de aquí atrás. Y el de aquí atrás
tiene unas aptitudes que no tiene el de adelante. La digitalización, el manejo del celular, el no sé qué, el sí sé cuánto, el y el de aquí, a duras penas, pues viendo a ver cómo. Entonces, esos dos tipos de inteligencia, que en lo que hemos explorado y Patricia ha investigado y tal, se llaman la inteligencia fluida y la inteligencia consolidada, son muy complementarias en la sociedad, en las organizaciones, en la familia, etcétera, etcétera. Y son complementarias genuinamente, porque al muy impetuoso que no tiene la visión de la experiencia, le viene bien el consejo. Y al experto mayor que no tiene la noción de los aprendizajes del joven, le viene muy bien esa complementariedad. Como sociedad y como empresas, somos de una torpeza infinita si no aprovechamos esa complementariedad. Uy, totalmente de acuerdo. Ahora, lo que hablábamos contigo Sí. sobre el emprendimiento y cómo generar esa sinergia. No, y aquí yo voy a interrumpirte para dar un poquito más de contexto de eso que vas a decir, que me parece súper importante, y es que estábamos en un almuerzo hablando precisamente de todos los temas de ganas y canas, y de repente Patricia me dice, pero Liven, yo no entiendo. O sea, explícame por qué ganas y canas tiene que estar circunscrito exclusivamente al mundo del emprendimiento, que además es el más difícil. ¿Por qué no amplías tu universo? Ganas y canas está en las empresas, ganas y canas está en las universidades, ganas y canas está en los centros de investigación. Entonces, por favor, amplía ese universo. Y yo les quiero decir que apenas salí de ese almuerzo, al otro día cité a junta directiva y tuvimos toda una conversación y cambiamos el alcance. Pero me están odiando, no me están odiando. No, para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque tenías toda la razón, toda la razón. Bueno, pero les voy a contar entonces, pues entiendo y sé que el origen y la motivación del proyecto, seguramente los televidentes ya conocen, pero sí veía que era innecesario hacer una restricción de las posibilidades. Por un lado, porque el mundo del emprendimiento es súper difícil y hay que tener paciencia, cierta vocación, para declararse y ejercer el emprendimiento. Y puede pasar también que en esta complementariedad el canoso, que por lo demás, habemos canosos también ganosos, ¿no? Porque no todos somos también, canosos. o sea, no es que yo Sí, también soy ganosa, estamos de acuerdo. Canosa. Algunos digan, no, mire, yo he trabajado toda mi vida y yo a estas alturas de la vida trabajar con alguien más joven y ayudarle y complementarnos, pero ponerme a hacer todo el camino del emprendimiento, de pronto hay personas que dirán, eso no es lo mío y eso vale, porque me le quito el sombrero a todos los que emprenden. La manera de potenciar la intergeneracionalidad, como lo mencionaste en varios entornos, es desde la familia, porque estamos expuestos en el buen sentido de la palabra, a dinámicas de interacción donde tenemos abuelos o bisabuelos, en los casos abuelos, hijos, nietos y bisnietos, y son 5 generaciones fáciles en el entorno familiar, en las reuniones familiares, y ahí está todo el poder, que en todo lo que voy a decir es transversal, es el poder de la conversación intergeneracional. Porque al conversar se potencian una cantidad de conexiones y de referentes que son poderosos a todo nivel, en el emprendimiento, a nivel de las familias, en las organizaciones, que les vuelvo a traer a colación con algo que ya había tomado antes como un ejemplo de cómo nos toca despertarnos, es que tenemos 5 generaciones de personas trabajando en el espacio de trabajo. Hay personas fácilmente de 65, 70 años en una organización y puede haber personas fácilmente de 20 años. Ahí tenemos 5 generaciones. Y ahí se generan unas posibilidades o unos retos difíciles, porque suena muy romántico que pongamos a trabajar a generaciones, póngalos a trabajar de verdad. ¿Y qué pasa con qué opina el uno del ritmo del otro? ¿Qué opina uno de la, digamos, de la potencial arrogancia del otro? Y eso puede ser potencial de conflicto. Entonces, a nivel de crear dinámicas funcionales, sanas, de interacción a nivel de las organizaciones, es todo un mundo y no es tan obvio. Y como les digo, aparentemente las empresas se están empezando a dar cuenta que eso pues hay que pararle bolas. A nivel de las entidades educativas, pues estamos teniendo, si ustedes han visto, a nivel de los colegios sin duda y a nivel de las universidades, unas preocupaciones de las matrículas de los jóvenes, porque hoy en día hay unas
carreras que se estudian de manera o virtual o son más cortas, y hay unas personas que no están tomando la decisión de inscribirse a carreras de 4 o 5 años. Entonces, las universidades están empezando a ver ahí una situación que les está afectando. Y resulta que por el otro lado hay personas de 50 para arriba que están ávidas de conocimiento, que o lo quieren o lo necesitan, y hay un público que está dispuesto a ir a estos establecimientos educativos, y eso seguramente implica también cómo hacer, porque seguramente habrá alumnos más jóvenes con alumnos mayores. ¿Qué pasa ahí? Desde cómo son las instalaciones, porque no estamos diciendo que todos los de 65 necesariamente estén con problemas de movilidad, pero digamos que puede haber ahí mayor probabilidad. Entonces, ¿cómo se adaptan? ¿Cómo son los pensums para tener en unas mismas aulas a personas de diferentes edades? O inclusive, si no están los mezclados, pues en las universidades, ¿cómo el reto para las entidades es cómo atraer al público más senior para llenar, digamos, esa necesidad de aprendizaje que es vital desde el punto de vista del ser humano y para la sostenibilidad de las universidades? Entonces, ahí te he hablado de diferentes ámbitos donde poner a conversar a ganosos y canosos requiere método, requiere exploración, y nosotros ahí tenemos un proyecto que está todavía como proyecto en generar estas conversaciones intergeneracionales, que está comprobado que son potenciadoras de muchas ideas y desarrollo en la sociedad. No, pues nosotros los más felices, la verdad, representando a esta comunidad, de verdad, y por eso para nosotros también es un honor que vayan a poder participar en el segundo libro que estamos escribiendo, precisamente, que ya habla desde esa conexión intergeneracional y lo que dices de las conversaciones. Y hay algo que nosotros, yo creo que parte de lo que nos tiene que unir cada vez más es comprender la diferencia entre convencer y conversar. Y pienso que a veces nos paramos desde el convencer, y cuando somos 5 generaciones, como tú dices, pues se vuelve muy difícil porque no nos estamos escuchando. Estamos tratando de convencer cada uno porque creemos que tenemos la verdad. Y la verdad está en esa conciencia colectiva. Así que me parece espectacular. Yo la verdad quisiera que le contaran al público dónde pueden acceder a toda esa exploración que ustedes tienen de longevidad. En sus canales. Sí. Cuente. No, sí, en los canales de Mauricio Reina hay, especialmente en YouTube, pero de ahí nos remite a Instagram, etcétera, etcétera. Están divididos como por temas, hay cosas noticiosas, cosas de economía, y hay un canal que tiene que ver con adultos contemporáneos, que es lo que... Adultos contemporáneos. Tutorial para adultos contemporáneos. Perfecto, o sea, tutorial para adultos contemporáneos, y ahí estaremos, y además sabrán de más cositas que vamos a explorar y hacer juntos. Así es. Bueno, pero para cerrar, no puedo dejar de preguntarles a cada uno cuál es su película favorita. Pues Mauricio es cineasta, yo no sé cómo va a contestar porque se ha visto todas las películas del mundo mundial desde que tiene 15 años, entonces quiero ver qué contesta. Pues la verdad voy a confesar, Carlos Eduardo y yo vemos el podcast y entonces a cada rato hacemos lista y decimos, pero ¿a qué hora? Sí, entonces pues yo no sé usted cómo va a contestar. Yo voy a escurrirme un poco de la respuesta porque no voy a decir la película, aunque ahorita voy a decir una que me gusta. Pero yo debo decir que a mí hay un género que son las películas románticas tipo Notting Hill, tipo Love Actually, ese tipo que son así donde todo es mentira y eso no es, así no pasa la vida, pero realmente yo busco ese tipo de temas porque me alimentan el alma, y ahí siempre voy a estar con el romanticismo y demás. En cuanto hay una película que yo creo que muy pocas personas han visto, que es de Disney, que se llama Las locuras del emperador. No, solo vio mucha gente. Sí, bueno, entonces ojalá que mucha. Cámaras y todo el mundo diciendo que sí. Esa película a mí me parece un hit porque no es la típica y porque tiene unos personajes muy particulares y hay unos momentos que se han vuelto como... ¿Cómo es el personaje de Isma? No, Isma lo que tiene es un pedazo de aquí de comida en un momento. Es la mejor de las escenas, que se ríe y tiene un pedazo de cilantro. Entonces esa película me parece que es como distinta, como provocadora desde los dibujos, y esa a mí me pareció siempre una película como memorable. ¿Usted qué va a contestar? ¿Cómo se va a salir con esa respuesta? No, yo
creo que es muy difícil hacer la lista y una lista única y unívoca y modificable de los mejores 10 libros, de las mejores 10 películas, porque el gusto va cambiando y... También depende del momento. Exacto. Tratando de identificar el impacto que ha tenido las películas en mi vida, hay una película que reúne una calidad técnica envidiable, una calidad de guión impresionante y un impacto en mi vida muy, muy grande, que es 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, que es una película que se hizo hace ya 56 años más o pues menos. es que por favor, Y anótenla, es de yo no me una la he visto. calidad técnica ¿En serio? impresionante, impresionante. O incluso se ve como, ¿qué es esto? Y hay que verla en pantalla grande y una banda sonora magnífica. Wow. Y tiene toda una reflexión sobre la humanidad a través de es una historia de ciencia ficción y un viaje al espacio y pero tiene en sus momentos culminantes una reflexión sobre el origen del hombre y el fin del hombre, que además es muy pertinente para nuestras discusiones, porque en últimas nuestras discusiones están permeadas por una pregunta existencial que nadie puede responder nunca, aunque todos ensayemos respuestas. Y ahí hay preguntas existenciales en medio de una cosa pasmosa de producción cinematográfica. 2001, Odisea del Espacio. Yo la diferencia de personalidad, todo existencial y yo el cilantro. Pero precisamente esa es la magia del compartir, ¿no? Es complementarnos. Acabas de decir algo maravilloso, porque a veces pensamos que los que nos unimos y funcionan son los que pensamos igualito, estamos en la misma, ¿sí? ¿No? Lo más importante, y también tiene que ver con lo intergeneracional, claro. y también con pareja, es que cuando haya somos complementación, diferentes, claro. nos complementamos perfecto. Sí. Oye, fue de verdad para mí un placer, pero profundo, tenerlos en este espacio. Muchas Y me gracias. emociona, me inspira saber que vamos a seguir juntos en esta tarea y en este reto tan importante, que yo creo que también tiene que ver con transformar la mentalidad de este mundo y de toda la generación. Pues muchas Así gracias. que, muchísimas gracias. Gracias a ustedes de verdad por estar en este episodio y los esperamos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. Chao.